También en la iglesia hay tradiciones, ¿cierto que sí? Sí, estar aquí para muchos, sí, o sea, congregarnos es una buena tradición. Usted hoy, ayer decidió, alistó los niños, la ropita, dijo mañana es domingo, entonces vamos a congregarnos. Mañana nos congregamos, entonces vamos a ir a la iglesia. Usted decidió y cada domingo usted así no venga, sabe que están congregados, que hay un grupo de personas allá congregados en algún lugar. Bueno, ahora la pregunta como iglesia es, bueno, acabamos de celebrar, de tomar la cena del Señor, que también es una tradición buena, que es un mandato, Jesús lo estableció, es una ordenanza del Señor Jesucristo, en memoria, en honor a su nombre, pero que se hace constantemente y que lo hemos repetido, de que Jesús se fue, de que Jesús murió y resucitó y ascendió al cielo. Los discípulos siguieron haciéndolo y hasta hoy, 2000 años después, seguimos celebrando en honor a Jesús la cena, ¿sí? Y recordando su muerte y esperándolo con ánimo, con alegría, ¿cierto? Con mucha expectativa. ¿Usted espera al Señor? Muy poquitos por aquí, nadie, como que nadie lo espera, ¿sí? Pero bueno, ese decir amén también es una costumbre, ¿sí? Otra tradición de decir amén o de aplaudir son tradiciones. Entonces el día que no se aplaude, ay, nadie aplaudió, ¿y por qué? Como que extrañamos, ¿cierto? Pero pues no, debía ser algo, pues si no aplaudió, no aplaudió y punto. ¿Sí? Si no dijo amén, pues no diga amén. O si quiere decir amén, pues diga amén. Pero son cosas que copiamos de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que aprendemos. Y hay un peligro en esas tradiciones, en algunas, ¿cierto? ¿Cuál es el peligro de perpetuar entonces lo que alguien hizo o conservar algo de eso que vemos, oímos, aprendimos de otros? El peligro está en que cuando estas tradiciones están basadas más en experiencias y en opiniones humanas, entonces nos llevan por terrenos peligrosos, ¿sí? Nos llevan ahora, en cuanto a iglesia, hay muchas cosas que hacemos, ¿sí? Nos guían por terrenos peligrosos y nos dañan al querer guiar nuestras convicciones. Ojo, cuando una tradición quiere dominar, controlar su convicción. ¿Qué es lo que usted cree de los alimentos? ¿Sí? La Biblia dice que Dios creó todo para que lo disfrutemos con acción de gracias, ¿sí? Pero de pronto usted por la tradición dice no, eso no puede, no va conmigo. También cuando son puestas al mismo nivel de importancia o por encima de la escritura, eso sí es el peligro mayor, ¿sí? Nunca una tradición puede reemplazar lo que dice la escritura. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios? Entonces, mirando nuestro pasaje, en los versículos anteriores o el contexto anterior, el capítulo 5 está terminando con las palabras de Jesús defendiendo su relación con el judaísmo en su tiempo. Hace 15 días mi esposo estaba hablando de eso y Jesús les explicaba con una parábola diciendo: nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, ¿sí? Nadie echa vino nuevo en un odre viejo, sino que el vino nuevo va en odres nuevos. Pero dice, si lo hace, lo puede hacer, o sea, puede que suceda, pero no armoniza. O sea, si llegase a suceder un vestido nuevo con un remiendo ahí viejo, o un vestido viejo con un remiendo nuevo,
dice, no armoniza, ¿sí? Se daña lo uno y se daña lo otro. Esa es la sabiduría del Señor para explicar a los judíos que había una diferencia, que Él no había venido para poner un remiendo. Él traía un mensaje nuevo y no iba a poner un remiendo en una ley que había sido quebrantada por ellos mismos y que nadie podía cumplir. Y les explica que su mensaje tiene que ver con algo diferente, que su mensaje tiene que ver con darle al hombre pecador una naturaleza nueva. ¿Una qué? Una naturaleza nueva, con darle al hombre pecador. Jesús venía para establecer el verdadero reino de Dios, pero el reino de Dios tiene un mensaje de amor, un mensaje de libertad, un mensaje de arrepentimiento, de perdón. Era un mensaje totalmente diferente al que el judaísmo estaba dándole a la multitud, al que aprendían allá en la sinagoga cada sábado. Jesús le dijo a Nicodemo, ustedes algunos lo han leído en Juan capítulo 3, un principal de los fariseos que fue a Jesús a verlo. ¿A qué horas fue? ¿A qué horas fue? De noche. Y ese es un dato para cuando usted lo lea y dice, ¿por qué tenía que ir de noche? ¿Sí? Bueno, investigue a ver por qué. ¿Sí? Fue a ver a Jesús de noche y a preguntarle qué tenía que hacer para heredar el reino de Dios. Y la respuesta de Jesús está en el versículo 3 y le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quiénes son los que ven el reino de Dios? Los que nacen de nuevo. ¿Qué tan seguros estamos, usted y yo, de ese nuevo nacimiento? De esa nueva naturaleza. El apóstol Pedro dice que Dios nos hizo renacer en Cristo para una esperanza nueva, y que nos hizo partícipes de una naturaleza divina, de una naturaleza espiritual. Dios nos hizo renacer. Pero ¿qué tan importante es eso hoy en día? ¿Qué tan importante cuando el boom de la religión, ¿cierto? De la predicación en la radio, en la internet, en televisión, en todas partes, te ofrecen un evangelio que no es tan complicado, un evangelio más fácil. No, es que hay algunos cristianos que se complican, dicen. No, pero es que no es fácil. Recuerdo mucho las palabras del hermano Alberto Motesi una vez que estuvo aquí en Villavicencio y en una reunión de pastores, y algún pastor estaba respondiendo a la pregunta de cómo le había ido aquí en la región. Y bueno, sí, complicado, siempre es difícil esto. Y el hermano Alberto Motesi dice, nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Al Señor Jesús le costó la vida decir la verdad. Al Señor Jesús le costó la vida predicar el mensaje de arrepentimiento. Y murió por la verdad. Murió diciendo la verdad. Murió porque tenía un mensaje diferente y su plan era diferente al plan de la sociedad, del judaísmo, de los que habían, de la religión que había en su tiempo. Siempre ha sido difícil, no será fácil. No espere que porque, bueno, yo soy un hijo de Dios, entonces alguien le dijo a usted que le tiene que ir muy bien. ¿Sí? ¿Alguien le ha dicho eso? O usted se enferma, pero ¿por qué usted está tan enfermo? Y se enferma y se sana y vuelve y se enferma. ¿Usted por qué se enferma tanto si usted es un hijo de Dios? ¿Y acaso los hijos de Dios no nos podemos enfermar? También, y hasta nos morimos. Sí, también.
porque somos los mismos humanos que todos, somos mortales. Tóquese así. Si usted se pellizca, ¿le duele? No debería dolerle, ¿cierto? Si es usted mismo el que se está pellizcando. Pero somos mortales. Nunca ha sido fácil. Pero ¿qué tanto nos preocupa? ¿Qué tanto te preocupa, esposa, si tu esposo ha nacido de nuevo? Si tus hijos han nacido de nuevo. Si de verdad es un hijo de Dios o no. ¿Nos preocupa eso, que nuestros hijos estén lejos de Dios? Lloramos, oramos, nos angustiamos por eso. Pero me preocupa mucho que a veces, por allá se está congregando en alguna iglesia. ¿Es eso lo que nos preocupa, que se congregue? O lo que nos debe preocupar es que si esté diezmando para que le vaya bien. Que vaya, que sirva, que esté en algún área de servicio, que esté ahí ocupado. Pero eso nos garantiza que es un hijo de Dios y que va a poder ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el pasaje? En nuestro texto, el capítulo 6, tenemos dos escenarios, porque son dos eventos diferentes. Si usted pudo notarlo, el primer episodio el primer escenario está en unos terrenos sembrados. Dice que Jesús caminaba por unos terrenos sembrados. Pero Lucas, antes de eso, voy a ir aquí en orden como tengo. El segundo escenario es la sinagoga, donde se reunían los judíos cada semana para leer la ley, para aprender de la ley. Entonces, tenemos que mirarlos por separado porque son dos episodios diferentes, como les dije, y pues en lugares también diferentes, en días diferentes. Y el primer episodio lo vemos en los primeros 5 versículos. Lucas nos introduce diciendo que era un día ¿de qué? Era un día de descanso, era un día de reposo, o era sábado. Para los judíos el día de descanso era el sábado. Y bueno, ¿y qué tenía que ver con eso? Para los judíos era muy importante el día sábado, pero a este tiempo no era tanto el que se cuidara, el de cumplir la ley que Dios le había dado a Moisés. Allá en Éxodo capítulo 20, el versículo 8 al 11, está el cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces los judíos decían, bueno, es un mandamiento y tenemos que guardarlo. Y dice ahí también el texto, el versículo 1, que los discípulos iban con Jesús y ellos cogieron espigas, las frotaron con la mano y se comieron los granos. ¿Cuál fue el problema? Que era sábado. Pero más que ser sábado, vemos la actitud de los fariseos enseguida. Y es la pregunta que está en el versículo 2. ¿Por qué violan la ley al cosechar el día de descanso? Resulta que los maestros de la ley, ellos habían dejado la palabra de Dios, y entre cumplir y repetir lo que Dios les había dicho, de una generación a otra, le fueron quitando y le fueron
quitándole a la palabra y añadiendo sus propias tradiciones, sus propios reglamentos, sus propias condiciones, a llegar al punto de que ellos eran los que decían qué se puede hacer el día sábado y qué no se puede hacer. Para los judíos, entonces, el hecho de frotar las semillas, las espigas, eso implicaba un trabajo, ¿sí? Y ellos estaban siguiendo sus tradiciones y se hicieron una lista grande de reglamentos minuciosos por encima de la escritura. ¿Cómo es? No, pues que eso es un pecado. Iban detrás de Jesús y de sus discípulos a ver qué hacía el día, sobre todo el día sábado. Y de hecho, en todo el ministerio de Jesús, afuera sábado o no, por donde Jesús iba, ellos, los judíos, iban, y los fariseos, los maestros, iban mirando todas las obras de Jesús, como no las podían entender ni aceptar, mucho menos. Entonces se fue creando un odio y un rechazo hacia el mensaje de Jesús. Y ellos no entendían el propósito de Dios con dejar un día. Y dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Era un día donde el pueblo cesaba de sus actividades, todas sus actividades de la semana, y se dedicaba a adorar a Dios, que le dieran honra y gloria al Señor, que leyeran la ley, que aprendieran a conocerle más. Pero esto se había dejado de lado y se le habían puesto remiendos, muchos remiendos a lo que este mandamiento decía. La palabra de Dios había sido como sepultada bajo una cantidad de leyes inventadas, y también ellos se nombraron los jueces de la nación. Ellos eran los que decían que era malo y que era bueno, ¿sí? Por eso cada vez que oían las palabras de Jesús, ellos se ofendían mucho, eran confrontados. Todavía hoy somos confrontados, ¿cierto? Muchos temen leer la Biblia porque dice, unos porque dicen no la entiendo, otros porque dicen me da miedo, y otros la leemos pensando en la condición del frente, ¿sí? ¿Sí le ha pasado a usted eso? Que cuando lee la Biblia está pensando en, ay, ese texto es para, ¿cómo te llamas tú? Andri. Ese texto es para Andri. Voy a regalarle esa palabra. Pero ¿qué tal si pienso mejor lo que Dios me está diciendo ahí? Porque yo soy quien la estoy leyendo. La encontré, Dios me está hablando, es a mí. Y cuando vayamos a la palabra, vayamos con esa expectativa. ¿Qué me habla Dios? A mí. Es a mí. Es para mi condición. Es que Dios es el que conoce mi condición, mi corazón. Y el mensaje de Jesús era para el pueblo, para los discípulos, pero para ellos, para todos los que estaban ahí escuchando. Y Jesús les responde. Jesús es quien responde. Él no espera que los discípulos, igual ninguno se adelantó a responder. Jesús sale en defensa de sus discípulos y es quien responde. Ahora, ¿cómo respondió Jesús? En el versículo 3, su respuesta la fundamentó en un pasaje de la Escritura. Esas preguntas complicadas, difíciles, siempre encontramos al Señor respondiendo con otra pregunta y con la palabra. Cuando estuvo en la tentación, ¿cómo respondió? Escrito está, ¿sí?
Y aquí les pregunta, ¿usted no han leído lo que hizo David cuando entró en la casa de Dios y violó la ley porque tenía hambre y comió de los panes consagrados que solo podían comer los sacerdotes? ¿No han leído eso? Y ellos no sabemos porque dejamos de lado esa historia. Por allá está en 1 de Samuel capítulo 21. Escríbalo para que allá en su casa usted lo lea. Y es chévere, una historia emocionante. Pero Jesús le dice, David violó la ley. Y le estaba diciendo, no hay ningún ser humano. Ahora, para los judíos David era el gran rey. Así lo recordaban. Era alguien muy importante. Era de sus antepasados. Era alguien mayor, ¿sí? No, el rey David, claro, el rey conforme al corazón de Dios. ¿Cómo va a violar la ley? Pues Jesús dice, sí, David violó la ley. No había razón. No podía comer de los panes. Pero luego, dice, pero había una necesidad en él. Tenían hambre él y sus compañeros. No hay un ser humano que pueda cumplir la ley. Son 613. Y si cumplimos uno, nos quebrantamos los 612. Pongamos que el más santo, el más poderoso, cumpla 12. ¿Cuántos quebranta? 600. Y Jesús le dice, no hay nadie, por más que David es el gran rey, y ustedes lo recuerdan como ese guerrero valiente, quebrantó la ley, no pudo cumplirla. Pero luego dice, agrega, dice ahí el texto, pero aquí está el Hijo del Hombre. Qué bueno. Dice, el Hijo del Hombre es Señor, incluso, o aún, dice otra versión, del día de descanso. El Hijo del Hombre, un término que usaba Jesús para referirse a él mismo. Es Señor. Para los judíos esa palabra Señor es de autoridad, es amo, es dueño. Y bueno, y ellos pues como no lo entendían y estaban era a la defensiva, entonces ahora se cree Dios, ahora se cree el dueño de todas las cosas. Y al decir Jesús, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, del día de descanso, es que solo Él, y no solo de un día. Jesús venía para dar descanso, verdadero descanso. A propósito, ese es el título que le puse a este pasaje. Verdadero descanso. Jesús venía para dar verdadero descanso. No un día que ellos estaban defendiendo. O decir, mire, aquí está el verdadero descanso. Para el que quiere, para el cargado, para el fatigado, para el que quiere algo nuevo, aquí está una oportunidad. No solo un día, sino más que un día, todo el tiempo. Pero se trata no de un día, no de una tradición, se trata de una persona. Se trata de una relación entre Él y yo. Se trata de una relación, y para tener esa relación, toda relación tiene un inicio pequeño, ¿cierto? O grande. Y el inicio de esa relación es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Te es necesario nacer? Llévese eso en su cabeza. Te es necesario nacer de nuevo.
Cuando alguien le pregunte, ¿qué necesito? Estoy en problemas, estoy en dificultad, no siento esperanza, estoy cansado, aburrido, me quiero morir. Pero ya naciste de nuevo. Ya naciste, ¿estás seguro que estás listo para dar cuentas en la eternidad? ¿Que tu problema está resuelto con Dios? La mayor carga que nos hace sentir cansancio es el pecado. El pecado, cuando está ahí guardado, el salmista David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras callé se envejecieron mis huesos. El pecado envejece. Envejece a la persona, no, el pecado nunca envejece. Nos envejece a nosotros. Nos envejece a nosotros. Igual no todos que vamos envejeciendo es que, pero sí, es consecuencia. Es consecuencia que nos desgastemos, que vayamos perdiendo nuestra fuerza, que vayamos hacia el momento de ir al cementerio. Eso es consecuencia del pecado, ¿sí? Y eso es inevitable, nos guste o no, es así. La Biblia así lo dice. Pero vamos al segundo episodio en estos 10 minutos que me quedan. Sucede en la sinagoga, en el versículo 6 al 11, dice que era otro día, no era el mismo día, sino otro día. Puede ser un mes después, otro 15 días después, pero diga otro día. Mira el que está a su lado, mira si todavía está ahí, si todavía está despierto. Sí. Dígale, hoy es otro día. Hoy es otro día de descanso. Hace 8 días fue diferente, hoy es otro día. Otro día. Jesús estaba en la sinagoga, ya es un escenario diferente. Jesús está, ¿en dónde? En la sinagoga, se cree, no, aquí no lo registra, pero posiblemente es en Capernaum. Y había una necesidad diferente. En el episodio anterior, el hambre, ¿sí? En David y sus compañeros, y aquí era una necesidad diferente. Había un hombre enfermo. Había un hombre que tenía una mano seca. En algunas versiones dice, aquí en esta versión dice un hombre que tenía una mano deforme. Marcos en su evangelio dice que era la mano derecha. Levante su mano derecha. ¿Sí sabe cuál es la derecha? ¿Sí? Pues los zurdos, ni modo, ¿cierto? Pero es como donde tenemos mayor fuerza, ¿sí? Aquí yo de medicina, cero. Pero los médicos, ¿cierto? Pueden explicarnos esto. Pero es donde tenemos mayor fuerza y como donde realizamos. Para mí esa mano derecha es mi mano derecha. Sí. Todo, porque con la izquierda no he aprendido a hacer nada. No he podido, más que ayudarle a la derecha. Es difícil poder. Hay personas que con las dos funcionan bien, ¿sí? Yo escasamente con esta, ayudada por esta. ¿Sí? Pero estaba su mano derecha, dice, deforme, o estaba seca, paralizada. No sé cómo estaba ahí, torcida tal vez. No sé cómo podía existir sin podrirse, ¿cierto? Pero no porque sería todo el lado, pero era solo una mano. Realmente es complicado. Es imaginarnos que esta mano esté muerta, esté sin movimiento, está limitada, está imposibilitada para hacer algo por sí mismo. ¿Sí?
Y esa es la condición en que el pecado pone al hombre cuando está lejos de Dios. A una persona lejos de Dios, el pecado lo tiene inmovilizado, paralizado, quieto, con la culpabilidad, con el miedo, con todo lo que viene ahí a su mente, a su corazón. Y estaba ahí el hombre, no sabemos si los mismos judíos lo habían llevado a ponerlo ahí o él llegó solito. Yo prefiero pensar que él llegó solito, pero estaba el hombre ahí. Lo cierto es que llegó. Jesús está enseñando y el hombre está allá, quería escuchar las palabras de Jesús. A pesar del ambiente que había pesado por el rechazo que había hacia Jesús, no era, podemos imaginarnos el ambiente que había en la sinagoga. Difícil, cuando usted no quiere que ese predicador esté ahí al frente, ¿sí? Seguro está muy incómodo. ¿Por qué una mujer tiene que predicar? ¿Por qué ese? Algunos preguntan, ¿quién va a predicar el domingo? Sí, fulano. Era para ir o si no, para no ir. Sí. Sí, algunos son así de sinceros y gloria a Dios por ello. Sí. Y no van. Es que no me gusta ese, yo voy el otro domingo que predique otro que me guste. Sí. Si hubieran sabido que yo iba a predicar, ¿usted había venido igual? ¿Sí? Por allá no, por allá nadie dijo nada. ¿Sí? Pero no se trata de quién lo haga, no se trata de si esto, no. Pero este hombre sabía que Jesús ese sábado iba a estar enseñando en la sinagoga. Y él dijo, no me la pierdo. Sí, no me la pierdo, quiero oír a Jesús. Y estaba ahí. Pero también estaban los fariseos y los maestros de la ley diciendo, bueno, aquí hay un hombre enfermo, aquí hay un hombre con una mano paralizada. Hoy es día de reposo, es prohibido. Jesús en todos los milagros y lo que hemos escuchado, Él toca a los enfermos, a otros les escupe y le hace el lodo y le pone ahí. A otros les habla, a otros los mira, a otros los levanta, ¿sí? Y estaban ahí. Si lo toca, eso es un trabajo. Pendientes, ojo, si Jesús toca al enfermo, está trabajando porque lo tocó, ¿sí? Y tocar cualquier cosa, según ellos, era un trabajo y estaba quebrantando la ley, quebrantaba los mandamientos de ellos, los reglamentos. Y el Señor, dice el texto ahí, nos deja ver, dice el Señor, conociendo, el Señor siempre iba adelante, ¿no? Él siempre va adelante. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, conociendo lo que cavilaban, lo que estaban ahí, dice que le vigilaban de cerca y Jesús los descubrió. Están pensando, y no, pues no lo voy a tocar, ¿sí? Ahora no lo toco. Y le dijo, muchacho, ven, párate aquí al frente de todos. ¿Lo tocó? No, le dio, apenas le habló y el hombre vino y se paró ahí frente de todos los que estaban en la sinagoga. Y en la expectativa, sí, a ver qué va a hacer. ¿Saben? La mayoría de milagros que leemos en los evangelios o en muchos dice que Jesús sanaba y les prohibía decirle a otros, ¿sí? O sea, lo sanaba ahí como secretamente, no le cuente a nadie, no le cuente a nadie lo que pasó, ¿sí? Pero eso dice, entre más les prohibía, más se regaba su fama. Pero ese día lo hizo ahí de frente de todos, que todos vean lo que va a suceder.
y se dirige a los acusadores, dice ahí. Jesús les puso un nombre, bueno, Jesús no, perdón, Lucas les pone un nombre y dice los acusadores de Jesús. Los enemigos, se dirige a ellos y les dice: les voy a hacer una pregunta. ¿El día de reposo se puede hacer bien o es un día para hacer el mal? ¿Ustedes qué opinan? Hoy es domingo, ¿es para hacer bien o para hacer mal? Si pudiéramos hacer el bien todo el tiempo, ¿cierto? Hoy todo el día es para hacer el bien. Ay, qué chévere, ¿no? ¿O es para dar vida o para destruirla? Y nuevamente el Evangelio de Marcos nos dice que ellos no quisieron contestar. No pudieron, quedaron confundidos, quedaron sorprendidos, era demasiado la confrontación con sus pensamientos, con sus tradiciones, y no pudieron contestar. Bueno, no hay respuesta. Entonces le dijo: extiende la mano. Y él la extendió. Y cuando la extendió, la mano, ¿qué pasó? Quedó restaurada, o sea, quedó como la otra, quedó bien, se sanó. ¿Lo tocó? ¿Quebrantó la ley? Diría alguien: se lo dije. Sí. Ay, hermano, pero el Señor es tan bueno. Este hombre no estaba pidiendo que Jesús lo sanara. No estaba pidiendo. No le dijo a Jesús: quiero que me sanes, ya que estás aquí. Ni cuánto tiempo llevaba. Pero Jesús lo miró en su necesidad. Y cuando Dios mira a alguien, se fija en alguien, es porque se agradó de él, por su misericordia. Así esté paralizado, si Dios lo mira, no lo deja igual. Al que Dios mira, no lo deja igual. Jesús miró a este hombre y tuvo compasión de él. Tuvo compasión para llamarlo al frente y sanarlo. No se puede ir lo mismo. No puede seguir igual. Qué bueno es el Señor. Y no sabemos qué pasó con este hombre que fue sanado. La Biblia no lo relata, no lo dice. No nos dice nada más, sino que su mano fue restaurada. Pero sí nos cuenta la actitud de los judíos, de los maestros, de los fariseos. Sí nos cuenta la actitud de los enemigos de Jesús. Y mire qué pasó con ellos. Ellos no pudieron acusarle, dice el pasaje, como no pudieron acusarle de nada, porque Jesús no quebrantó la ley. Tampoco pudieron responder o no quisieron responder a sus preguntas. ¿Quién le respondía? ¿Sí? ¿Cómo le iban a responder a Jesús? Su autoridad y su sabiduría sobrepasaba todos sus límites. Mucho menos pudieron alegrarse por el milagro de lo que había hecho con ese hombre. No pudieron alegrarse de ver al hombre con su mano restaurada salir sano. Qué difícil es alegrarnos. A veces nos cuesta, ¿sí? Alegrarnos por las bendiciones de otros, porque otro prospera y yo no. Y ese es uno de nuestros pecados, debilidades, ¿sí? La envidia, ahí está eso en nuestro corazón. Como no pudieron alegrarse tampoco, entonces ¿cómo terminaron?
Nos dice ahí el pasaje, literal, dice, llenos de rabia, discutiendo entre ellos. Ahora se enfurecieron ellos, ¿sí? Y empezaron a discutir, bueno, ¿qué vamos a hacer con Jesús? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Porque en todas partes nos gana, siempre nos gana, siempre salimos perdiendo. Siempre salimos avergonzados, siempre salimos confrontados, siempre está ahí diciéndonos. Pero como sus ojos estaban cegados por la religión, por la tradición, por todo lo que ellos se habían inventado, pensando en agradar a Dios de esa manera. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Podríamos decir que hoy en día es una pregunta confrontante. ¿Qué hacer con Jesús? ¿Qué hacer con Jesús? Tú has oído el mensaje de Jesús, que Jesús salva, que Jesús viene, que Jesús murió en la cruz por ti. Tú lo sabes, pero seguramente sigues en tu propio argumento, en tu propia tradición. Como decía Miguel, yo desde que nací estoy en la iglesia. ¿Sí? Alguna vez una jovencita me decía, es que yo desde antes de nacer soy hija de Dios. Porque mi mamá, cuando yo estaba en la barriguita de ella, mi mamá ya venía a la iglesia. Y eso te asegura que tu mamá o tú eres hija de Dios. Solo hay dos opciones: o aceptarlo como el Señor del verdadero descanso, o rechazarlo y seguir endureciendo el corazón cada vez que eres confrontado por sus palabras. No hay otra opción. No hay otra. Hola. O le deseamos para adorarlo. Y amigos, voy a activar, ¿Sí? a quitar los Ese es. muteos Le deseamos que para adorarle o le cuidado con sus rechazamos instrumentos con que no estén indiferencia. haciendo ruido. Son las Entonces, dos opciones. los voy a No desactivar hay en 3, 2, otra más. 1. Sí. O rendirnos, o nos humillamos ante Él, o sencillamente seguimos en nuestra tradición diciendo, yo soy así, así me enseñaron mis papás, así me crié, ya sé lo que tengo que hacer y pues yo soy así. Tú eres así, pero Dios puede cambiarte. Dios nos puede cambiar. Colóquese en pie y adoramos al Señor. Padre bueno, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Dale gracias a Dios porque Él se fijó en ti. No sé qué vio en mí, qué vio en ti. Si tienes una convicción de que hoy eres un hijo de Dios, que tienes esa nueva naturaleza espiritual, divina en ti. ¿Qué vio Él en ti? No sé. ¿Qué vio Él en mí? No sé. Pero su misericordia ha sido buena, su misericordia ha sido grande. Y por Él estamos aquí hoy. Por Él estamos aquí.